La siguiente declaración la escribió el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el 29 de enero del 2023, cuyo título: Una declaración de los mejores relatos de los profetas para dar firmeza a los corazones. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los mensajeros de Dios, con los libros sagrados, desde el mensajero de Dios Noé, entre paréntesis, los dotados de firmeza y determinación, hasta el sello de los mensajeros de Dios, el profeta y letrado Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y con su familia. A continuación: Oh comunidad de los Ansar, les habíamos prometido relatar lo que Dios quiera de los relatos de los profetas, y no relatarlos todos hasta su debido tiempo. De todos modos, les seguiremos contando la historia del profeta de Dios Lot, quien solía ir a aprender conocimiento sagrado a manos del profeta de Dios Abraham, para continuar llevando el mensaje de Dios de Abraham para su pueblo, que por cierto son los mismos que los del pueblo de Lot. Entonces Dios hizo de Lut uno de los mensajeros, mientras que Abraham le dio la función del mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, cuando Dios le asignaba la misión de revelar su mensaje al elegido de Dios como mensajero para los mundos. Y como Dios solía hablar directamente al mensajero de Dios Abraham, entonces el profeta de Dios Abraham solía transmitir el mensaje al mensajero de Dios Lot, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, por lo que el mensajero de Dios Abraham pasó a tener la misma posición y función del mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, el maestro de los mensajeros. E hizo que Lot tenga la misma función y posición que los mensajeros de Dios, los maestros de los mundos mediante las revelaciones procedentes de Dios el Señor de los mundos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 26, versículos del 160 al 167. Entonces el pueblo de Lut convocaron una reunión y decidieron expulsar a Lut y a los purificados de entre sus familiares, de la misma forma que expulsaron antes de él al mensajero de Dios Abraham y su esposa. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Solo que se habían retractado la expulsión de la familia de Al-Lut, con la condición de que Lut no vaya a llamarles a la adoración de Dios solo, si quiere permanecer viviendo en su pueblo, y que no vaya a llamar hacia Dios a nadie de los mundos, ni que vaya a hablar con nadie de los últimos. Y es por eso que el mensajero de Dios Lot invocó a Dios por la destrucción de su pueblo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículos del 28 al 30. Así que Dios envió a sus tres mensajeros, los arcángeles Gabriel, Miguel y Malik, al profeta de Dios Lut, con las noticias de la destrucción de su pueblo, después de que le impidieron invitar a la gente hacia el sendero de Dios. Por eso mismo, justificaron ante Lut, mediante el acuerdo que tuvieron, cuando asaltaron su casa y quisieron agredir sexualmente a sus invitados y dijeron:
Tuvimos un acuerdo después de habernos decidido expulsarte a ti y a los purificados de entre tus familiares, por lo que pospusimos vuestra estadía mediante el acuerdo que habíamos tenido, para que os quedaseis, pero con la condición a que te abstengas de pregonar a Dios, y que no vayases a hablar de ello, ni con nosotros, ni con nadie de los mundos, y tampoco les vayases a recibir como invitados, mientras que estés en nuestro pueblo. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículos del 68 al 70. Y él no sabía que sus invitados en verdad eran ángeles, que vinieron a visitarle, también para que le den la noticia de la respuesta de Dios a su súplica en contra de su pueblo. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إنا فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículos del 31 al 33. Lo mismo pasó con el mensajero de Dios Noé, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él, que después de su llamada hacia Dios, que duró 1000 años menos 50, Dios afligió a su pueblo durante su llamada, con sequía y severa hambruna, durante años con escasez de lluvia. A pesar de que Noé y los creyentes que le siguieron se vieron afectados por la sequía, pero los mayores daños los sufrieron su pueblo, especialmente los que poseían gran número de ovejas, camellos y caballos. En cuanto a Noé y a los que le siguieron, eran pobres, solo poseían un poco de ganado. Por eso la gente en el pueblo de Noé los miraba con desprecio, porque eran pobres, pero el gran daño sobre el pueblo de Noé se lo llevaron los ricos debido a la abundancia de sus ganados de todo tipo, caballos, mulas y bulos, etc. Por lo que el profeta de Dios Noé, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: pues que vayan a invocar a Udda, Su'a y Agutha y Auqa y Nasra, para hacer que les llueva si sois veraces en sus oraciones, cuando les invocáis fuera de Dios. O en cambio, pedid el perdón de Dios, que en verdad Él es el perdonador. Enviará sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes, y os dará más riquezas e hijos, así como jardines y ríos. ¿Qué os pasa que no esperáis de Dios magnanimidad? Pero desgraciadamente, la gente de su pueblo se ensoberbecieron y dijeron: más bien, la razón del cese de la lluvia sobre nosotros es debido a la ira de nuestros dioses sobre ti y sobre los que te siguieron en adorar a Dios solo sin que le asociéis nada. Y antes de que nos vinieras con esta llamada tuya, la lluvia caía sin cesar durante años. Así que, oh Noé y sus seguidores, o dejáis de adorar a Dios solo, o seréis de los lapidados, tanto tú como todos los que te siguieron. Entonces el profeta de Dios Noé dijo: entonces iros a reunir con vuestro jefe, y juntad vuestro asunto sobre esta decisión unánime, y decidid luego la respuesta final. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 71.
Entonces el pueblo de Noé se reunió con el jefe del pueblo aquel, cuya riqueza e hijos no le hicieron nada más que aumentar su perdición. Entonces acordaron una decisión unánime. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 32. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 26, versículos del 116 al 119. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 23, versículo 28. Luego venimos a la historia de José en su primer encarcelamiento en el palacio del gobernador de Egipto, por decisión de la esposa de este último, y su esposo no se opuso a su decisión, puesto que pensaba que fue una reacción suya en contra de José, porque la requirió, y por eso le metió en la cárcel privada en el mismo palacio del gobernador de Egipto. Por lo que la esposa del cuñado del gobernador dijo: «Oh mi amado esposo, intervenga rápido, que se trata de tu hermana, que es tu honor. Escuché que encarceló a su sirviente, y dice que la intentó agredir sexualmente, y escuché que la camisa de José, su sirviente, se había roto y ella argumentaba que le rompió la camisa en defensa propia. Y le encarceló basándose en su camisa como prueba de su inocencia en la prisión privada en el palacio de tu cuñado, el gobernador de Egipto. Así que intente resolver el problema antes de que vuestra reputación se dañe de forma pública». Y su esposo dijo: «¿Por dónde tiene rota su camisa? ¿Por delante o por detrás?». Ella respondió: «No lo sé». Entonces su sabio y justo esposo dijo: «Si su camisa está rasgada por delante, entonces ella dice la verdad, y él es de los que mienten, puesto que se estaba defendiendo. En cambio, si su camisa está rasgada por detrás, entonces ella mintió, y él es de los veraces». Puesto que cuando intentó escapar de ella, corrió hacia la puerta, así que ella le siguió y le agarró del cuello de la camisa por detrás. Por eso la camisa se rompió por detrás, e iré a visitar a José para comprobarlo. Por lo tanto, su camisa es una prueba en su contra, o en cambio es una prueba a favor de su inocencia. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículos del 25 al 29. Luego José fue puesto en libertad y salió de la prisión del palacio del gobernador, y para ser trasladado a su ala privada como antes, y quisieron cerrar el asunto, y los sirvientes y sirvientas que estaban en el palacio del gobernador supieron que se había probado la inocencia de José, después de que se haya comprobado en verdad que fue ella quien lo tentó con el fin de requerirlo para sí misma.
Y los rumores de la noticia se esparcieron entre las esposas de los ministros de Egipto, por lo que despreciaron a la mujer del gobernador, puesto que ¿cómo es que haya podido tentar a su sirviente y acosarle sexualmente, siendo él un simple sirviente, mientras que ella es la mujer del gobernador de Egipto? Pero ellas no conocen a José y nunca antes le llegaron a ver. Ella después se enteró de sus murmuraciones y chismorreos que se decía en su contra, pero era muy inteligente, como su hermano. Entonces les invitó y preparó un banquete, y para cada una de ellas un acomodo, y después les trajo frutas, y dio a cada una de ellas un cuchillo. Y parece que el inicio para empezar a comer frutas comienza cuando el anfitrión les vaya a dar permiso, por lo que ella les dijo: en el nombre de Dios empezad a comer. Y ella sabía que iban a coger las frutas con sus manos izquierdas, que estaban apoyadas sobre el cojín, y los cuchillos afilados con sus manos derechas. Más bien, el cojín era alto, de manera que apoyaron los codos de sus manos izquierdas sobre el cojín, mientras sostenían las frutas con sus manos izquierdas, y a los muy afilados cuchillos con sus manos diestras. Cuando les dio permiso para empezar a comer las frutas, le dijo a José: sal ante ellas y camina en medio de la sala y salúdalas al entrar. Y eso para que le vean entrar. Así que cumplió la orden y salió hacia ellas y les dijo: que la paz de Dios sea con vosotras. Sorprendiéndolas en el momento de comenzar a cortar las frutas, miraron a José y se quedaron atónitas y relajadas, y debido a que sus manos izquierdas estaban más altas en posición que sus manos diestras, y por causa del peso de sus manos diestras, los cuchillos que sostenían se retiraron de forma involuntaria, sin que ellas pudieran darse cuenta, cortando la fruta hasta llegar a cortar también las palmas de sus manos izquierdas, por lo que llegaron a cortar sus propias manos, es decir, hirieron sus manos. Luego la esposa del primer ministro sonrió riéndose de lo sucedido a las esposas de los miembros del Consejo de Ministros y les dijo: aquí tenéis a aquel por quien me habéis reprochado, y si no hace lo que yo le mando, seguramente será encarcelado y estará entre los despreciados. Lo dijo para regodearse de ellas, porque ella sí iba a tener a José bajo su mando, pero ellas no. Luego les dio a cada una de ellas un vendaje para limpiar la sangre que sale del corte en la palma de sus manos izquierdas. A decir verdad, era una mujer muy inteligente. Y cuando volvieron a casa de sus maridos, cada una de ellas llevaba vendada su mano, por lo que cada ministro preguntó a su esposa sobre la causa de las heridas en sus manos, al ver que la mano de sus esposas estaban vendadas. Y luego ella dijo: no soy la única que ha caído, sino que todas las esposas de los miembros del Consejo de Ministros de Egipto llegaron a cortarse sus manos al ver la belleza angelical de José y dijeron: Santo Dios, este no es un simple humano, este no es sino un ángel maravilloso. Entonces vieron todos los miembros del Consejo de Ministros que las esposas de cada uno de ellos había caído en la tentación de la belleza de José, por lo que cada una de ellas deseaba acostarse con José, y les daba igual el coste, aunque sea solo una vez. Todas las esposas de los miembros del Consejo de Ministros, incluida la primera enamorada, la esposa del primer ministro del gobernador de Egipto. Luego se convocó una reunión secreta de todos los miembros del Consejo de Ministros, una reunión secreta de emergencia en el palacio del primer ministro, el marido de la primera mujer que cayó en la tentación de José. Por causa de lo que llegaron a ver en las pruebas de las heridas de sus manos, dado que cayeron en la tentación de la belleza angelical de José, pues acordaron de forma unánime ingresarle en prisión de forma injusta, a sabiendas que José había sido agraviado. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم.
Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 35. Pero el rey de Egipto no sabía lo que pasó, y Dios quiso probar la inocencia de José, por lo que llegó el momento de las visiones del rey, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلوهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 35. Y debido a las visiones que tuvieron los dos muchachos que entraron con José a la prisión designada, especialmente para los muchachos sirvientes de la élite del Estado, para guardar secretos gubernamentales de los ministros del Estado, así como para los muchachos sirvientes del rey, y no entraron a la prisión central general para todos los presos del Estado. Total, al mismo tiempo, coincidió también que hubo un problema en el palacio del rey, entre 3 cocineros sirvientes del rey, por lo que surgió una pelea entre 2 y uno de ellos fue asesinado, mientras que el tercero era inocente. Sin embargo, el asesino se autodeclaró inocente y acusó al inocente de matar a la víctima asesinada a puñaladas. Así que los 2 muchachos sirvientes del rey fueron encarcelados a la espera de que se realice una investigación en la prisión de los muchachos acusados, junto con José, por lo que llegó el momento en el que los muchachos estaban destinados a tener sus visiones, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 36. Y dijo José: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 31. Luego llegó el destino de las visiones del rey, para que Dios liberara a José de la prisión y empoderarle en la tierra, por lo que José dio su interpretación correcta. Entonces el rey pidió que le trajeran a José para emplearlo de forma oficial como interpretador de visiones, entre paréntesis, interpretador privado de las visiones del rey. Pero José se negó a salir de la prisión. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 50. Aquí le contó al rey lo que escuchó de José y la historia que pasó con las esposas de los ministros, incluida la esposa del primer ministro, entre paréntesis, el gobernador de Egipto. Así que el rey ordenó a que le traigan al primer ministro, a su esposa y a todos los miembros del consejo de ministros junto a sus esposas. Y dijo el rey: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículos del 51 al 52. Y se refiere a la esposa del primer ministro con sus palabras: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 52.
Se refería a su marido, puesto que estaba presente entre los ministros que fueron convocados, es decir, a que sepa su marido que ella no le traicionó en secreto con nadie mientras él estaba ausente, y que ciertamente Dios no guía al engaño de los traidores. Y dijo ella: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Sagrado Corán, capítulo 12, versículos del 53 al 57. Puesto que el primer ministro estaba presente entre los demás ministros, escuchaba lo que ella decía, para que sepa que no era de su costumbre a que le traicionara en su ausencia, puesto que fue uno de los que fueron llevados al edificio real ante el justo rey. Así que el rey empoderó a José y lo nombró jefe general de los ministros del Estado por encima de todos ellos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.